Bueno, entonces te recordarás, bueno, buenos días a todas, aunque no estén, y a ti, Gilita, gracias por estar por acá. Te recordarás que estamos viendo la sesión 14, que es la justificación, y habíamos visto los fundamentos que hay en el Antiguo Testamento, que aunque no se habla de exactamente de esa palabra, justificación, se habla de una identidad del amor de Dios que es la justicia y la misericordia. Entonces, habíamos dicho la semana pasada que aunque en los libros proféticos y algunos otros libros donde hay una recopilación de las tradiciones orales y se utilizan lenguajes, pues, contrarios, por decir así, porque se habla de la ira de Dios, de que a Dios le pesó haber creado al hombre, bueno, tanto lenguaje que nosotros podríamos pensar que en el Antiguo Testamento no se encuentra esa característica o esa identidad de Dios, pero decíamos hace 8 días que sí se encuentra, ¿verdad? Que está ahí y que nosotros tenemos que ubicar el contexto literario y el contexto en el momento en que se escribió el texto para para no confundirnos, ¿verdad? Y luego, pues entrábamos al tema del Nuevo Testamento, que igual no hay referencias a la justicia de Dios, por ejemplo, en Mateo. Tenemos aquí en Mateo que es prácticamente parte de las bienaventuranzas. Mateo 6:38 me parece que es, según habíamos visto aquí. Pero un momentito, esto se trabó. Así. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en la justicia de Dios y Mateo 6:33, aparece la Ahorita lo voy noción. a buscar para que si querés lo leemos. Sí, aquí ya lo tengo yo en la Biblia también. Ok, 6:33, donde habla, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ahí habla de la justicia, cómo buscar la justicia. Y lo demás lo recibirán por añadidura. Entonces, el comentario nos hace ver, ¿verdad? Dice, Jesús resume en una frase cuál debe ser la actitud de sus seguidores ante la providencia de Dios. O sea, cuando nosotros vemos a un Dios que provee, ¿verdad? Por justicia, no es tanto porque nosotros lo merezcamos. Y entonces Jesús resume esa realidad con busquen ante todo el reino de Dios y su justicia. Y da la explicación. El reino se recibe como don, lo que hemos visto, la gracia, ¿verdad? Y como es un regalo, pues se recibe con la alegría y la confianza de quien experimenta este regalo. Y este regalo significa la paternidad y maternidad de Dios en una acción transformadora del mundo. O sea, ese reino que viene a mí no se queda en mí solo por méritos, sino que de alguna manera tiende a que yo responda y vea la mano providencial y misericordiosa de Dios y entonces lo transfiera en otras realidades, ¿verdad? Que se van presentando. Entonces dice, esa es la justicia. O sea, la justicia es la salvación de Dios que invita también a que colaboremos, ¿verdad? A un empeño personal y colectivo de los servidores en relación a su poder salvador. O sea que muchas veces nosotros cuando vemos este tema de que busquen primero la justicia de Dios y lo demás se vendrá por añadidura, pues nosotros generalmente pensamos que se trata solamente de obras, ¿verdad? De acciones de misericordia y que luego pues eso, ya con que hagamos esa obra, ya nosotros tendremos lo demás por añadidura. Y el comentario lo que nos dice es,
que cuando vemos, responsable de una familia pequeña o un papá joven que es el proveedor, yo daría mi vida por Uy, ellos. ¿qué es eso? no sé, Pues, pero ahorita ya lo apagué, no sé qué es. Entonces, ¿cómo se llama este? Pues esa es la justicia de Dios que encontramos en Mateo. Ver la acción providencial de Dios, no porque lo merezca, y luego corresponder, pues, en las relaciones interpersonales que tenemos. ¿Qué piensas de eso? Así lo habías captado. Pues Hildita, sí, me perdí. ¿por qué? ¿Quién habla? No, Hildita. soy yo. Sí, Ah, ok. Bueno, pues estamos en la página 190 y estábamos viendo sí. Mateo 6:33, que habla de eso. Luego vemos a Santiago, que en el capítulo 1, versículo 20, en el texto, en la página 194, habla de la ira del hombre que no causa justicia de Dios. Entonces, fíjate, pues, cómo es que estamos para que no nos perdamos. Resulta que estamos fundamentando el tema de la justificación en el Nuevo Testamento. Esa palabra, directamente justificación, no aparece en los evangelios. Aparece como lo que acabamos de leer en Mateo, pero este tema de la justificación es desarrollado por San Pablo, sobre todo en la carta a los Gálatas y se desarrolla con más fuerza en la carta a los Romanos. Entonces, lo que hace la página 190 es que nos da una serie de citas para que nosotros vayamos entendiendo cómo presenta Pablo la justicia de Dios. Pero también está en otras cartas, ¿verdad? Por ejemplo, Santiago 1:20 y segunda de Pedro 1:1, que habla no de justificación, sino de justicia de Dios. Y entonces, ya vamos, Gildita, ¿ya te ubicaste? Sí, ya. Y no sé quién, pero solo déjame ver quién más entró, que yo no sé. No me aparece quién más entró, pero entró alguien más. Sandra. Pero Soy no me... yo. Ah, Sandrita, es que no me apareces como Sandrita. Bienvenida, No me había dado cuenta, perdón. No, no hay problema, solo que no sabía qué era. Bueno. Entonces, continuamos. Estamos viendo la fundamentación del tema de la justificación en el Nuevo Testamento y lo estamos leyendo en la Biblia, Sandrita, porque en la página que nos da el manual, pues solo hay una referencia. Por ejemplo, en Santiago 1:20, pues dice, la ira del hombre no causa la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué la ira del hombre no causa? Entonces vemos aquí en Santiago, en la Biblia, que dice, para ponerlo un poquito en contexto, está hablando de la actitud que debe de haber, espérame, esta creo que no es Santiago, me pasé a la segunda de Pedro, pero aquí Mira, está. ¿Qué manda? Betsaida, ¿Qué es que en manda? esa de Santiago 1, donde tú estabas leyendo la ira del hombre no causa la justicia de Dios, tú nos Ajá. dijiste que no es la ira, sino es el esfuerzo del hombre. Sí, es el esfuerzo del hombre, pero es que aquí lo habla el comentario bíblico, que resulta que Santiago presenta lo que es oír, hablar y cumplir. Y dice que no basta conocer la palabra de Dios, sino es necesario ponerla en práctica como parte de la justicia. Y entonces, luego habla de que la justicia de Dios se concreta en el amor, la libertad y la vida. La ira, que suele ir acompañada de palabras y acciones agresivas, debe ser superada porque rompe la armonía de la comunidad. Entonces, básicamente yo comprendo que lo que habla es de esa ira cuando, por ejemplo, el Evangelio de hoy, que dice pues que se va a poner
que Jesús viene para producir el fuego y va a poner padres contra hijos. Entonces, no es realmente la realidad de la violencia, de la agresión, la que va a producir esa justicia. No porque nosotros al defender la fe nos peleemos con alguien, pues no, eso no produce la justicia. Porque la justicia de Dios no está en nosotros ni poderla transmitir, sino como estamos viendo, es un regalo y un don de Dios. Entonces, como tú decías, Gilita, el esfuerzo que hacemos es muchas veces a no responder con agresión, pues es algo que no es fácil, pero lo debemos pues practicar como parte del don de Dios, que es la justicia. Y luego segunda de Pedro, que nos habla de 1:1, que dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que comparten con nosotros, fíjate, aquí va, a los que comparten con nosotros el privilegio de la fe. O sea, volvemos otra vez que la fe es un don de Dios por la justicia de Dios, porque luego sigue, comparten con nosotros el privilegio de la fe por la justicia de nuestro Dios. Vuelve otra vez que ese tema de la justicia no es porque nosotros estemos actuando virtuosamente o buenamente, como quieran verlo, sino que es un regalo. O sea, por eso dice, es un privilegio. La fe es un privilegio, es un don, es un regalo, por eso se llaman virtudes teologales, porque es Dios quien las otorga, quien las regala, sin mérito alguno, pero ya saben ustedes que lo hemos visto en otros temas, que si no la tenemos, la debemos de pedir, ¿verdad? Porque la necesitamos. Y entonces, aquí en la segunda carta de Pedro, pues él presenta esto, que la justicia no es una propiedad del hombre, sino un modo de actuar de Dios por medio del cual manifiesta su salvación. Y acuérdense que la salvación no es algo privado, no es algo para mí, es algo universal, o sea, la salvación es para todos. Entonces nosotros entramos en ese proyecto de salvación y en ese tema de justicia que es pues prácticamente la realidad de Dios, el ser de Dios. Y decíamos anteriormente que esta temática no aparece tanto en los evangelios, sino en Pablo. Entonces, es esta parte que estamos viendo aquí. La fe es la aceptación de la justicia de Dios que produce la justificación en el hombre. Esos van a ser los temas que va a desarrollar Pablo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Es decir, partiendo de que la fe es un don, ¿verdad? Nosotros la aceptamos como justicia de Dios, o sea, como regalo de Dios, como algo que le pertenece a Él y que por méritos de Cristo no lo manifiesta, no lo da, no lo provee. Y esa justicia de Dios es la que va a producir la justificación de nuestros actos. O sea, no se trata de tantos esfuerzos, sino básicamente de dejar actuar a esa fe que nos hace conciencia de que todo lo recibido es don de Dios, la fe, la esperanza, el amor, y todo eso produce la justificación en mis actos, en mis actitudes, en mis gestos. Entonces, por eso dice aquí que la fe no es un mérito, o sea, no es algo que nosotros vamos a alcanzar por medio de nuestros esfuerzos, sino es un acto libre y personal. ¿Por qué? Porque o la acepto o la rechazo. O sea, yo puedo recibir esa fe, pero la puedo rechazar. Entonces es un acto libre de mi persona de aceptar esa realidad de Dios que es así, ¿verdad? Eso tiene que ver un poco con lo que vimos del pelagianismo y el gnosticismo, que son, ahí ven ustedes en esas dos herejías, una postura humana que niega esta realidad,
porque considera que el esfuerzo humano es el que va a dar los frutos. Recuerdo yo en los ejercicios ignacianos siempre se presenta un examen de conciencia en la noche, ¿verdad? Saber qué hice, cómo lo hice, bueno, si faltó o no. Y recuerdo, pues, hace muchos años de eso, que incluso cuando todavía estábamos en el colegio, que las personas hacían una lista, ¿verdad? Y decía, "Voy, hoy esta semana hice esto y estoy haciendo la lista de algo positivo y de alguna manera, pues luego ya se sentían, como muy satisfechas de haber actuado, pues lo mejor que se pudo. Y no es que eso esté mal, pero eso contradice un poco esta enseñanza, ¿verdad? Porque entonces nosotros estamos haciendo como un inventario de nuestras acciones buenas y antes, pues enseñaba, pues eso iba a tener una remuneración, ¿verdad? Y hoy vemos que no es así, sino que lo que realmente tenemos que abrirnos es a ese don de Dios y al final de cuentas es a Dios mismo como una realidad. Ir comprendiendo que no son tanto ni atributos, sino que es la esencia de Dios que se da. Eso. Y al darse, pues no es porque tengamos méritos, Pablo lo va a decir de otra manera, me amó cuando era yo todavía pecador. Entonces, esa aceptación de esa realidad mía y de lo que recibo va a ser el punto de partida. Y a eso, pues, él le va a llamar, pues, fe, ¿verdad? Creerle, creer que Él es eso, lo cual tampoco significa que yo me duerma en los laureles y no haga ningún esfuerzo, porque el esfuerzo básicamente será intelectual, de la razón, ¿verdad? De saber quién soy yo y eso provoca, pues, prácticamente el sentido de sencillez y de humildad y pues destierra hasta cierto punto, en la medida que aceptamos esa realidad de Dios, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, porque en otro tema también de la justificación habla de que somos elegidos, pero también sin mérito, porque el peligro de sabernos elegidos por mérito, pues ya nos hace soberbios ante los demás, porque pensamos que nosotros tenemos alguna, que dijera yo, característica diferente al resto de la humanidad, y no resulta así, ¿verdad? Sino que la esencia de Dios, el ser y estar de Dios es el mismo y su esencia, que es amor, pues es una moneda que tiene tal vez no solo dos caras, ¿verdad? Sino que muchas, por decir así, pero es su esencia, la misericordia, la justicia, y en esas pues son las caras del amor que se va presentando. Entonces Pablo es el que va a ir reinterpretando este tema de la justicia de Dios y la justificación del hombre. Lo hace en distintas formas, ¿verdad? Primera Corintios 1:30, si quieren buscarla. Segunda Corintios 5:21. Ahí no desarrolla el tema en profundidad, pero ¿se acuerdan ustedes cuando vieron el Corpus Paulino? Que Pablo va teniendo también en su propia vida una evolución, ¿verdad? Va a ir cada vez más entrando en el misterio de Dios y lo va pues interpretando y transmitiendo de una manera mucho más profunda. Eso se ve claramente con la carta a los Gálatas y a los Romanos, que son los mismos temas, pero que los profundiza fuertemente en la carta a los Romanos. Entonces, no sé si tienen ahí alguna cita para leer, 1 Corintios 1:30. Pues yo tengo la del 5, pero es lo mismo que dice en el libro, porque es que lo estoy viendo en el teléfono, no en la Biblia. Por eso no tengo explicación. ¿Cuál tiene la de la de Segunda Corintios? Y la de Primera de Corintios. A quien no conoció pecado, es lo mismo que está en el libro. Sí, entonces solo está Exacto. no está el comentario. Entonces yo lo que les decía era que viéramos el comentario, o a ustedes les parece suficientemente clara la cita sin el comentario. Ahorita busco el comentario.
digamos, la de 1 Corintios 1:30, el comentario dice así, ahorita les digo. Ay, que se han pegado las hojas. Bueno, entonces aquí está. Presenta ciertamente una paradoja, dice. La fuerza de la debilidad de Dios se prolonga y se manifiesta en la comunidad. En esta comunidad no abundan los intelectuales, ¿verdad? Ni los ricos ni los poderosos, no abunda, pues es un grupo de personas muy sencillas. Y entonces la elección, aquí tenemos a un Dios prácticamente que elige a las víctimas, ¿verdad? Es el tema de la justicia, libera a los oprimidos, a los que están oprimidos por fuerzas más grandes. Entonces dice que es interesante resaltar la insistencia de Pablo en poner en relieve los versículos 26 y 29 antes de hablar del 30, ¿verdad? Que dice, por una parte, la iniciativa de la elección de Dios, repitiendo 4 veces este término que llama y que también da una especie de la conclusión social de los destinatarios de esa elección, los locos del mundo, los débiles, los plebeyos, los despreciados, los que nada son. Ellos serán, sigue afirmando, los que humillarán, lo dice 2 veces, a los sabios y los poderosos y anularán a los que se creen que son algo. Entonces, esa es la iniciativa de la justicia de Dios como salvación absolutamente sorprendente, que se hace realidad en Jesús, que comunica a los suyos, a los débiles de este mundo, la sabiduría, y aquí va la palabra, la justicia, que tiene que ver con el rescate. Estas expresiones densas de la teología paulina podrían resumirse en una palabra: liberación, comenzando ya y aquí y ahora. Entonces, el tema de la justicia tendrá que ver siempre con el tema de la liberación del oprimido por fuerzas mayores. Y entonces esta revela a un Dios que escucha el clamor de las víctimas, ¿verdad? De los que verdaderamente están siendo oprimidos por cualquier realidad. Esa es 1 Corintios 1:30. Ahora 2 Corintios 5:21, no sé si encontraste el comentario. Sí, el comentario dice, al que no cometió pecado, es difícil traducir bien las palabras de Pablo. Hizo pecado al que no conocía el pecado, pues él mantiene aquí el modo hebreo de expresarse, en que la misma palabra designaba tanto el pecado como la víctima sobre la cual fue descargado el pecado. Pablo recuerda el misterio de la cruz. La reconciliación no se consigue sino con víctimas voluntarias que echen sobre sus hombros el odio y el pecado de los hombres. Y esta es la explicación de la Biblia latinoamericana. Ya. ¿Tú tienes algo, Sandrita? Bueno, Perdón, yo me había quedado en la 1 Corintios. Ah, ok. Bueno, A la 2 Corintios no fui. esta de segunda, yo tengo la Biblia del pueblo de Dios y dice, el ser humano por sí mismo es incapaz de reconciliarse con Dios. Es Dios, en su gran amor y justicia, y entra la palabra justicia, quien decide hacerlo. Y lo hace por medio de Cristo. Acuérdense que aquí la palabra carga no es tanto que se lo ponga en la espalda como la cruz, ¿verdad? Sino que es algo que asume, que es lo que leía Gildita, que lo vuelve pecado. O sea, él que no ha pecado,
al tragarse, por decir así, todo el pecado del mundo, se vuelve pecado, porque se infecta, por decir así. Entonces, todas las culpas ajenas, ¿verdad? Las asume, las hace propias, las hace suyas. El ser humano simplemente se deja, es lo que decía anteriormente, es aceptar esa fe, creerle, se deja reconciliar y responde a la oferta de la reconciliación, removiendo obstáculos. O sea, nosotros ponemos obstáculos en las relaciones interpersonales. Entonces, pero si nosotros aceptamos esa justicia de Dios que nos reconcilia, nuestra respuesta es quitar esos obstáculos, ¿verdad? Para explicar cómo se realiza esta reconciliación, el apóstol usa una de las frases en que apura la expresión hasta los límites del lenguaje. Dice literalmente en griego, aquel que no conoció el pecado, Dios lo trató por nosotros como un pecador, para que fuéramos inocentes ante Dios. Entonces, esa es la justificación. Ese es el tema de la justificación por méritos de Cristo. Dice, sopesa, mide y calcula cada palabra. Romanos 8:3. Entonces, ya en la carta a los Romanos es cuando se va a desarrollar el tema de la justificación. Pero básicamente, así como una... ¿Qué manda? Mira, en la Jerusalén dice, Dios hizo a Cristo solidario de la humanidad pecadora para hacer a los hombres solidarios de su obediencia y su justicia. Eso. Sí. Sí, es más o menos una síntesis de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Acuérdense que en el Vía Crucis nosotros decimos, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero esa obediencia no es un someterse, así como someterse solo porque hay que, como sumiso, sino que es un tema de aceptación del proyecto del Padre que quiere salvar a toda la humanidad. Y entonces Jesús es el medio, el instrumento para reconciliarla. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace pues asumiendo como que fuera una de esa que hacen esas máquinas que hacen la limpieza, como quitando toda el pecado del mundo, tragándoselo. Y entonces dice, pues Dios lo vio como pecado, pues lo vio porque había asumido todo el pecado del mundo y lo trató así, ¿verdad? Pero esa es una reflexión que tiene un avance, que no se queda ahí, porque Jesús, el Padre, lo resucita. Entonces, solo es un momento, digamos, de sufrimiento por ese acto de reconciliación en el que Jesús ha sido obediente profundamente hasta llegar a las últimas consecuencias, por amor al Padre y por amor a nosotros, por el proyecto del Padre y por ese venga a nosotros tu reino. Todo va relacionado y todo eso tiene que ver con la justificación, que si ustedes lo piensan un poquito, se van a dar cuenta que es un tema totalmente distinto a la predicación de Juan el Bautista. Por eso, Juan el Bautista, como precursor, como alguien que abre el camino, todavía trae pues aquel enfoque de un Dios que si no se convierten, fíjense la diferencia, si no se convierten, entonces el hacha está puesta para cortar cabezas. Pero primero es la conversión. Pero ustedes aquí ven un giro totalmente distinto. Es primero la justificación y de la justificación viene la conversión, porque es aceptar primero todo ese amor, toda esa manifestación materna y paterna de la providencia de Dios y experimentando y aceptando esa realidad, entonces se da la conversión, se da el cambio. Y si ustedes lo notan, eso es lo que pasa con todos los encuentros. Jesús, después de la reconciliación y el encuentro con la persona, pues le dice, vete y no peques más, vete y conviértate, vete y cree. O sea, es después, no es antes.
Antes han llegado en una situación dramática, todos llegamos en una situación dramática. ¿Cómo llegamos a una Eucaristía? Pues por eso en la Eucaristía tenemos ese esquema, que todos somos pecadores, llegábamos en esa situación para recibir la reconciliación. Entonces, ese Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ese es como decir, acepto esa reconciliación, la permito, me abro a ella para que actúe en mí. Pero ¿cómo va a actuar en mí? Reconciliándome con los demás, porque acuérdense que es la relación con Dios y con el prójimo. Entonces, no se puede, y si ustedes hacen una reflexión del Evangelio, van a encontrar que así funciona todo. Si tú traes una ofrenda al altar, pero tienes un problema con tu hermano, primero anda a arreglar el problema con tu hermano y después trae la ofrenda. Entonces se dan cuenta que el tema de la justificación y de la justicia de Dios tiene que ver con la gracia de la reconciliación. También va aquel tema de aquella parábola de Dios, del rey que perdona aquella gran deuda enorme que tiene aquel hombre con ese rey, pero luego va y le deben también, pero no le deben tanto, ¿verdad? Y sin embargo, él no reacciona perdonando la deuda como a él le perdonaron. Entonces, todo este tema en los evangelios está presentado sin utilizar la palabra justificación y justicia. Pero nosotros podemos ir enlazando los temas e ir captando. Por eso es que lo estamos leyendo para que no nos quedemos solo con las citas, ¿verdad? Sino que vayamos entrando en el texto bíblico, que es el que realmente dialoga con nosotros, ¿verdad? Que nos dice y nosotros respondemos. Entonces, aquí tienen ustedes, las obras nos sirven para gloriarse ante Dios. La fe es un don de Dios. Y luego hay una pregunta, ¿hay oposición entre fe y obras? Pues es la carta de Santiago, ustedes saben que no, ¿verdad? Si tienes fe, muéstrame tus obras, porque tiene que haber una correspondencia, y la correspondencia es la acción, ¿verdad? Es la acción con el hermano, con el prójimo, porque aquí entra, y ahí nos vamos con la primera carta de Juan, que si no amamos al hermano que vemos y decimos que amamos a Dios a quien no vemos, pues estamos mintiendo. Entonces, no hay oposición entre fe y obras, no hay oposición tampoco entre María y Marta, las dos están agradando a Dios. Bueno, la palabra dice ahí, a María, pues escogió la parte más importante y por justicia nadie se la quitará, ¿verdad? Pero también la otra está tratando de agradar, de dar gloria a Dios, será a través de sus obras, ¿verdad? Pero como decían, no sé si en el grupo de ustedes o en otro grupo que estaba hablando, seguramente Jesús no iba solito él a la casa de María y Marta, iba con todos sus apóstoles y cuánta gente más. Entonces, había que hacer las cosas para quedar bien con todos. Entonces, vean que el texto hace que nosotros lo podamos reflexionar desde distintos ángulos, pero siempre dándole el protagonismo a la esencia de Dios, que es misericordia, que es justicia, y que en eso se sintetiza el amor que nosotros debemos de reproducir con la ayuda de Él, ¿verdad? O con su gracia, con su don, con la fuerza del Espíritu en nuestras relaciones interpersonales. Entonces aquí seguimos con Pablo, donde pregunta, ¿verdad? Que si hay un cambio real en ese entender, al menos en Pablo, pues lo hubo, porque él encontró esa misericordia, esa justificación, porque ahí hay que entrar en el contexto de la vida de cada persona, ¿verdad? Hay que encontrar ese contexto de la realidad. Todo lo que Pablo dice en sus cartas es porque él lo ha experimentado, pero lo ha experimentado como don, como gracia, como amor, ¿verdad? No lo ha experimentado como algo que él pues merecía. Él hay que entender que no cambia de religión, ¿verdad? Sino que entiende, logra comprender la continuidad
de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento y las encuentra encarnadas en la persona de Jesús, pero no por un acto intelectual, por una reflexión teológica, sino por una experiencia de vida. Entonces, lo mismo pasa con nuestro estudio. Nuestro estudio, pues, dará ideas que son reflexiones teológicas y son buenas, como las de Santo Tomás, San Agustín y todo el mundo que ha reflexionado y seguirá reflexionando. Pero acuérdense ustedes que nuestra reflexión personal parte de nuestra vida personal, de nuestra experiencia, cómo experimentamos a Dios en nuestra vida, y entonces de ahí vemos si lo que decimos es una declaración, o sea, como ideas que estoy transmitiendo, o como un discurso, ¿verdad? O en nuestra vida va haciendo cambios reales que permiten que esa transmisión forme parte de una experiencia de vida de la cual yo soy testigo, porque eso es lo que pasa con Pablo, que él es testigo de esa misericordia. No conoció a Jesús históricamente, pero lo experimenta resucitado. Y lo experimenta en un momento donde él está persiguiendo y matando, donde tiene sentimientos de ira, de violencia, porque él está haciendo una defensa al monoteísmo, al Dios único y verdadero. Entonces, él está dentro del esquema monoteísta y está desde su actitud de fariseo e instruido como judío y como griego y como romano, pues él está empapado de su conocimiento de Dios. Pero aquí es donde viene la experiencia de su vida, ¿verdad? Que bota todas esas estructuras y experimenta el amor. Ya no experimenta la ley, la norma que lo confronta con todos los demás y con sus creencias, sino experimenta el amor de Dios. Que luego ya él va a decir que se aparece a él, que es como un aborto, o sea, que no tenía vida, aunque sus obras no es que estuvieran mal, porque era la estructura de su fe judía, ¿verdad? Entonces, sin embargo, él no hace una ruptura, pero sí hace una teología, o sea, una reflexión del misterio de Dios que llega a su culmen con la persona de Jesús. Y fíjense que esto es muy interesante que nosotros lo captemos porque las cartas de Pablo es lo primero que aparece escrito en el Nuevo Testamento. Estas reflexiones no parten de los evangelios escritos, no parten ni siquiera de la tradición oral, porque Pablo no escuchaba esa tradición oral, no era parte de la multitud, era parte de los que perseguían a los conversos. Entonces, fíjense qué interesante la experiencia de Pablo y todos los escritos de Pablo y toda la reflexión teológica que hace Pablo. Porque entonces él, que había experimentado la norma y la ley y había considerado como en su religión judía que el cumplimiento de esa ley era la que le iba a dar la salvación y la relación con Dios, pues aquí, con la experiencia del resucitado, hay un cambio real. Y ese se nota en sus cartas. Porque, y fíjense, no solo se nota en sus cartas, sino en su reflexión teológica, porque aquí viene la verdadera revelación de Pablo, de un Dios trino. Eso ustedes van a decir, pues es que estaba en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se escribe 100 años después. Que estaba en la tradición oral. El Evangelio de Juan se desarrolla en la parte norte de Israel. Y Pablo está en la parte sur, la parte de los griegos. Entonces imagínense que estos temas de la Trinidad, cómo Pablo experimenta a Jesucristo
unido al Padre que él conoce y luego la fuerza del Espíritu que lo va guiando. Eso es bien interesante que nosotros reflexionemos no solo así superficialmente sobre los textos, sino que pongamos en contexto el espíritu con el que se escribe estas cartas, ¿verdad? Y esta reflexión. Entonces, se fijan ustedes de que habla aquí de la declaración o cambio real y dice, la primera tiene en el hombre un efecto real. La declaración, pues el que él luego escriba como va reflexionando teológicamente, pues es un efecto real de ese cambio que él ha tenido, ¿verdad? Entonces, no vamos a encontrar eh, eh, manuales de moral o formas de conducta que están, pero no están como formas de moral o de conducta, sino como consecuencias de lo que es la justificación en el hombre y cómo éste corresponde a esa justificación, pues esforzándose en mantener esa relación con este personaje al que ha encontrado. Entonces, todos los temas de comportamiento que va él a transmitir en las comunidades no parten de la norma, parten de la justificación, parten de la amistad y la relación que ha empezado y que se quiere cultivar. Entonces ese sería como el fundamento de su reflexión, porque eso es lo que él vivió. Entonces, aquí sigue ya la otra parte, pero en nuestra página 190 todavía tenemos otras citas. No sé si tienen dudas o preguntas de todo, o me di a entender o no. No, todo bien, gracias. Entonces, en su página 190 habla de que la carta a los romanos, la justicia de Dios se relaciona con la revelación del amor de Dios en Cristo, que es la experiencia de Pablo, con la fidelidad de Dios a su promesa salvadora, que eso lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, y con la apropiación por parte del hombre de esta salvación. Es decir, el ser humano tiene que querer esa salvación. Y esa salvación la va a adquirir por la justificación que acontece por la fe, o sea, creyendo que eso realmente pasa. Entonces, la fuerza del Evangelio es la salvación para los que creen. Ahí está la justificación. No se puede sin que yo le crea que ese acto tiene efectos en mí. El hombre no es justificado si no es por don de Dios y a la vez la acción divina significa nuestra salvación. Luego, en ese mismo tema, habla de la justicia, llega al hombre por medio de la fe. El justo puede vivir de la fe en Cristo. Los judíos y los gentiles se asemejan en que ambos han pecado. Nuestra injusticia realza la justicia de Dios. Esa es una frase que utiliza Pablo donde dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es esto que está diciendo aquí. Nuestra injusticia, o sea, el pecado, realza la justicia de Dios, o sea, la gracia, porque entre más hemos pecado, más nos perdona. Es la experiencia que tiene Pablo. Entonces, Dios es fiel, justo, veraz, pese a la injusticia, la infidelidad, el engaño del hombre. Solo Dios es justo y su justicia se manifiesta en Cristo. Entonces, todos los temas que vemos de gestos, de palabras, de obras de Jesús de Nazaret, es la justicia de Dios encarnada. Es el amor de Dios encarnado. Es la misericordia de Dios encarnada y es la salvación para toda la humanidad encarnada. Por eso es sumamente importante que valoremos y que trabajemos el tema de la encarnación, ahora que ya nos vamos a acercar a ese periodo y entender por qué el Adviento es una preparación a través de estas lecturas, porque eso es lo que estamos viendo.
es un acto, es un acontecimiento grandioso, único en la historia de la humanidad, en donde Dios entra humanamente hablando y con el lenguaje adecuado hablando, para salvar, para manifestarse como modelo de justicia, como modelo de misericordia, hasta las últimas consecuencias. Yo creo que si captamos eso desde la raíz, sí no vamos a poder explicar la pasión, la muerte y la resurrección, y vamos a poder explicar lo que los papas van diciendo en las encíclicas, ¿verdad? Es en la cruz donde encontramos el amor, es en la cruz donde Jesús, donde Dios, el Padre nos revela su perdón, su justicia y su santidad. Entonces, nos ponen, y hablamos anteriormente, no es en el instrumento, es en la persona que se adhiere a ese instrumento por amor al Padre y a nosotros. Y obviamente cuando hablamos de obediencia, pues no se trata de una sumisión, sino de una integración, de una identificación con el proyecto y con el amor del Padre. Y entonces imagínense ustedes cómo Pablo va a desarrollar todo ese tema y va a entrar en la doctrina trinitaria, que es la que ya vimos también, ¿verdad? Porque toda esa fuerza se queda en nosotros a través del Espíritu, que es el amor del Padre y del Hijo. Entonces, aquí es donde la fe entra en juego, porque eso es algo que le debemos creer. Es la experiencia de Pablo la que él está transmitiendo. Acuérdense, no hay escrito ni un evangelio, aunque Juan esté hablando de la Trinidad, aunque en el evangelio de Mateo vayan a todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay eso, porque eso es escrito después de Pablo. Hay que ponernos en ese contexto histórico de la escritura y de la tradición escrita para entender la reflexión teológica. Entonces, esa fe, esa aceptación personal del evangelio, o sea, del anuncio de la buena noticia, es la adhesión personal al acto salvífico, objetivo realizado por Jesús, o sea, es el proyecto del Padre realizado por Jesús, es creerle a Jesucristo. La consecuencia de la justicia de Dios revelada en Jesucristo es la justificación del hombre por medio de la fe. La justificación es por gracia, es en virtud del amor de Dios manifestado en Jesús por su pasión, muerte y obviamente por su resurrección. Por un lado se da la iniciativa gratuita de Dios y por otro es de nuestra parte la fe en Jesús de cada ser humano. La paciencia de Dios, todo el Antiguo Testamento, todo ese lenguaje que encontramos, todas esas manifestaciones, toda esa paciencia de Dios la suple la justificación de aquel que cree, del que pone a Jesús como único fundamento de su vida. Entonces la fe en Cristo es la que justifica al hombre y no conoce fronteras. Por eso Pablo va a decir, ya no hay judíos, griegos, ya no hay pobres, ya no hay ricos, ya no hay nada, ¿verdad? Pero a su vez, mediante esa fe, no se quita el valor de la ley, sino que esta es confirmada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Pablo va a hacer la reflexión y va a decir, la ley tiene una fuerza porque nos enseña, la norma nos dice dónde está el malo, la equivocación o el error o el pecado, como quieran llamarle. La ley nos dice, eso no se hace, eso está mal, eso no se puede, la ley. Pero no nos dice cómo superarla o cómo llevarla a cabo. Solo nos enseña dónde está el pecado. En cambio, la gracia, y aquí entra el tema de la justificación, los méritos de Cristo adquiridos en su pasión y muerte y constatados por el Padre por la resurrección, esa gracia
nos dice cómo superarla. Y entonces, acuérdense ustedes, por los frutos les conoceréis. Entonces, están los frutos, o sea, los dones del Espíritu Santo, que también los desarrolla Pablo, ¿verdad? Que es como ir descubriendo qué es lo que nos ha regalado, lo que nos da, y abrirnos a eso. No le quita el valor a la ley, porque ahí la tiene para señalarnos, pero la supremacía es de la gracia, de la justificación. Por eso dice que la ley cumple su fin cuando es trascendida por la fe. Cuando entonces entro en un discernimiento y me doy cuenta que para poder cumplir esa ley necesito de la gracia y de la justificación. Entonces, el fin de la ley es Cristo para la justificación de todo creyente. Pero los judíos antepusieron la ley a Cristo. Eso es lo que hemos estado leyendo de las normativas, que para ser cristiano había que circuncidarse, que para ser cristiano, para seguir a Cristo debían que hacerse, y es el problema que tiene Pedro y Pablo en Jerusalén, el primer concilio, ¿verdad? Entonces aquí vemos en ese deseo de conciliar, de llegar a un acuerdo, pues una humildad de Pedro, porque es señalado y sancionado por Pablo, que no lo ve actuar con coherencia a lo que está anunciando, ¿verdad? Y entonces Pedro tiene que reconocer la justicia de Dios, que es creer en Cristo, y no se necesita ninguna práctica judía, y creer en la resurrección y en su señorío. El hombre es justo cuando acoge a Jesús. Pablo quiere ser hallado en Cristo, en la justicia que viene de la fe en Cristo y la justicia que viene de Dios fundada en la fe. Eso está en Filipenses. Y al final, pues en Jesús, la justicia divina aparece como con su dimensión de perdón y misericordia, superadora del pecado del hombre. Si el pecado es universal, también la justicia de Dios ha de afectar a todos y se habrá de manifestar en la justificación del pecador. Fíjense que si ustedes ponen atención a este párrafo, van a volver a encontrar pues el tema del sínodo, de la sinodalidad, ¿verdad? Todo pecador es justificado por Cristo. ¿Y por qué entonces bendecir o esto? Porque lo que habría que hacer aquí es una catequesis, ¿verdad? Que después de ser, de experimentar el amor misericordioso de Dios, pues es lo que decíamos, viene la conversión, viene la reflexión, decir, no puedo seguir por este mismo camino. Si Dios me asume, me justifica, entonces yo debo de cambiar, pero eso viene como segundo paso. Solo en Jesús se da la justicia salvadora de Dios, por eso el hombre es justificado, no se justifica él mismo. La fe es reconocer esa primacía absoluta de Cristo en la salvación. Entonces, luego sigue todo el tema de Pablo, porque es el que desarrolla esta historia, en la página 191, 192, hasta llegar a la reforma que tenemos aquí, que está hasta en la 193. Así es que si ustedes quieren adelantar un poquito, pues yo les sugiero, porque hay muchas citas de Romanos, de Gálatas, prácticamente la justificación por la fe según San Pablo, son todas las citas de Romanos, de Gálatas, que aparecen en la página 191. Entonces, si ustedes quieren adelantar con algunas citas para que las comenten, si Dios lo permite, la semana entrante, así no soy yo solo la que hablo, sino que ustedes comparten lo que han encontrado sobre este tema, que verdaderamente es precioso y que uno debe de entenderlo para ir captando esa fe que realmente la que nos tenemos que abrir, ese regalo de Dios al que nos tenemos que abrir. Así es que la grandeza y el amor de Dios, ¿verdad? Su misericordia. Es un tema, es uno de los temas más bellos
que hay en la teología católica cristiana. Que de veras lo debemos de entender, porque es ahí donde no nos perderíamos en las reflexiones tanto del concilio, ni del posconcilio, ni del sínodo, porque todo nos refiere al fundamento que es Cristo, y que de alguna manera a través de la historia se diluye un poquito, pero se vuelve otra vez a ese camino. Y entonces es muy, muy importante conocer esta reflexión y tratarla de entender. Y para eso nos ayudan las notas de pie de página. Así es que si se animan, pues lean un poquito esas citas que están en la 191 y las compartimos, si Dios lo permite, la semana entrante. Así es que tengan un bonito fin de semana. Ay, gracias, igualmente, que Dios te bendiga. Igual a ustedes, cuídense mucho. Gracias, Nos vemos, Betsaida. Hilda. Que tengan buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente, Gildita. Yo no sé por qué nunca puedo quitar el